Chicos, ¿cómo están? Buenos días. Hoy día vamos a hacer la clase de razones trigonométricas, un tema sumamente interesante y que desde ahora hasta el final ustedes van a ver todo lo que son razones trigonométricas. A ver, ¿qué cosa es una razón trigonométrica? Una razón trigonométrica viene a ser prácticamente una división o un cociente, ¿no? entre los lados, entre la longitud de los lados de un triángulo rectángulo con respecto a uno de sus ángulos agudos. Tenemos acá un triángulo rectángulo. Este triángulo rectángulo le hemos puesto a cada vértice una letra mayúscula. A, B y C. El ángulo A, el ángulo B y el ángulo C. Y a cada lado, una letra minúscula. Pero no como ustedes quieran ponerlo, sino de la siguiente manera. Presten atención. El ángulo B, como ustedes pueden ver, que es el ángulo de 90, ¿no? El ángulo recto. El lado que está al frente, el lado que se opone a ese ángulo recto, le vamos a poner la letra minúscula B. Al ángulo C, su lado que se opone, o una letra minúscula C. Y al ángulo A, la letra minúscula al lado que se opone, A. ¿Correcto? Miren cómo estamos poniendo las letras de los lados. Su lado que se opone, A. Su lado que se opone para ese ángulo, C. C minúscula. Y el lado que se opone para el ángulo de 90, B minúscula. Podemos apreciar acá nosotros en ese triángulo rectángulo un ángulo recto, que ya hemos dicho que mide 90 grados, es el ángulo B, y dos ángulos agudos, que es el ángulo A y el ángulo C. Son agudos. ¿Y qué son los ángulos agudos? Son ángulos menores de 90 grados. Además podríamos decir que al ángulo de 90 o al ángulo recto, el lado que se opone es B, se le llama hipotenusa. Y los otros lados se les llama catetos. Entonces vamos a poner acá lo siguiente. AC de A hasta C es el lado que es igual a B, que es igual a B. ¿Quién viene a ser? Profe, la hipotenusa. Correcto. Hipotenusa. AB. El lado AB, que tiene la letra minúscula C. Para este triángulo. No siempre va a ser CA. Es para este triángulo. BC, el lado BC, tiene letra minúscula A. Podemos decir que AB, que es igual a C, BC, que es igual a, se le llaman catetos. Catetos. Entonces tenemos hipotenusa, cateto y el otro cateto. El ángulo A y el ángulo C son ángulos agudos. Entonces son ángulos agudos. ¿Qué más podemos decir? Que la suma del ángulo A
más el ángulo C, ¿cuánto nos va a dar? 90 grados. La suma del ángulo A más el ángulo C es 90 grados. Acá también mide 90, la suma de los dos es 90, y sabemos que la suma de los ángulos internos de un triángulo es igual a 180. A y C, el lado A y el lado C, siempre van a ser menores que la hipotenusa. O la hipotenusa siempre es mayor que los catetos. A y C menor que B. Profesor, ¿cómo dice profesor? Que la hipotenusa siempre es mayor que cualquiera de los catetos. Teorema de Pitágoras. Este teorema lo vamos a aplicar siempre. Escuchen, este teorema de Pitágoras. En el triángulo, ¿qué dice el teorema de Pitágoras? El teorema de Pitágoras dice lo siguiente. Hipotenusa al cuadrado. ¿Quién es B? Es igual a la suma de los cuadrados de los catetos. Mejor dicho, el cateto A al cuadrado más el cateto C al cuadrado. Repito, el teorema de Pitágoras. La hipotenusa al cuadrado es igual a la suma de los cuadrados de los catetos. Ahí está el teorema de Pitágoras. Operador trigonométrico. ¿Quiénes son los operadores o el operador trigonométrico o los operadores trigonométricos? Vamos a ponerle operadores trigonométricos. Los que nosotros, o los que ustedes, algunos recién lo van a conocer, lo que es el seno. ¿Qué más? El seno, que también se puede escribir sen. Sen. El coseno. Coseno. ¿Cómo se va a representar? Como cos. La tangente. Tangente. Que lo podemos representar como TG o también tan. La cotangente. Cotangente. Lo vamos a representar como cot o también o CTG. Tenemos también la secante. Secante. Igual a sec. Y por último, la cosecante. La cosecante. Lo representamos como CSC. O también cos. Cualquiera de esas dos formas ustedes lo pueden encontrar también en algunos libros. Hay algunos que trabajan con CSC o cosec, o también, ¿no? Para nosotros, como estamos viendo la cotangente, cot o CTG, la tangente TG o tan. Eso
ya depende cómo en algunos libros lo trabajen, pero les estoy dando ahí para que ustedes tengan en cuenta. Definición de las razones trigonométricas. Tenemos el mismo triángulo, estoy haciendo el mismo triángulo. Ya saben que acá, el lado que se opone, una letra minúscula B, letra minúscula C y letra minúscula A. Si trabajamos con respecto al ángulo A, tendrá su cateto opuesto, su cateto adyacente y la hipotenusa. ¿Correcto? Con respecto al ángulo A, ¿quién es su cateto opuesto? ¿Quién es su cateto adyacente? Y la hipotenusa. Si trabajamos entonces con respecto a este ángulo A, que también se puede poner a lo mejor alfa, beta, teta, dependiendo del ángulo que se le dé, entonces decimos que su cateto opuesto es el que está al frente. El cateto opuesto es el que está al frente. ¿Y quién es el que está al frente con respecto al ángulo A? La letra minúscula A. ¿Quién es su cateto adyacente del ángulo A? El que está a su costadito. C. No el otro, porque el que está al frente de 90 es siempre la hipotenusa. Entonces, acá el cateto adyacente C, y el que está al frente de 90, que ustedes ya deben saberlo bien, eso viene a ser la hipotenusa, en este caso B. Ahora, si trabajamos con respecto al ángulo C, cambia. El cateto opuesto ahora es el que está al frente, que es C. Su cateto adyacente, ya saben que es A. Y la hipotenusa es el que está al frente de 90 grados del ángulo recto, B. Muy bien, chicos. Entonces, ahorita vamos a ver cómo vamos a definir las razones trigonométricas. A ver, chicos, vamos a aprendernos bien lo que son las razones trigonométricas. Tenemos el triángulo ahí, donde ya sabemos quién es la hipotenusa y quiénes son los catetos. Pero para recordar, el que está al frente es la hipotenusa, al frente del ángulo de 90, la hipotenusa, y los otros dos lados vienen a ser los catetos. Si trabajamos en función a uno de los ángulos, sabremos quién es el cateto opuesto y quién es el cateto adyacente, como ya habíamos explicado. Vamos a trabajar entonces acá en función al ángulo A, o con respecto al ángulo A. Decimos, seno del ángulo A. El seno del ángulo A viene a ser cateto opuesto sobre la hipotenusa. H es la hipotenusa. Del triangulito, ¿quién es el cateto opuesto para el ángulo A? A minúscula. ¿Y quién es la hipotenusa? B minúscula. Para el coseno, el coseno viene a ser el cateto adyacente, que es CA, cateto adyacente, sobre la hipotenusa. ¿Quién es el cateto adyacente en el gráfico con respecto al ángulo A? C minúscula. ¿Y quién es la hipotenusa? Ya sabemos que es B. La tangente es el cateto opuesto sobre el cateto adyacente. ¿Y quién es el cateto opuesto con respecto al ángulo A? A.
minúscula. ¿Quién es el cateto adyacente? C. La cotangente es el inverso de la tangente. ¿Qué viene a ser cotangente? Cateto adyacente sobre cateto opuesto. ¿Quién es el cateto adyacente? C. ¿Quién es el cateto opuesto? A. Secante con respecto al ángulo A es el inverso del coseno. Hipotenusa sobre el cateto adyacente. ¿Quién es la hipotenusa? B. ¿Quién es el cateto adyacente con respecto al ángulo A? C. Cosecante es hipotenusa sobre el cateto opuesto. ¿Quién es la hipotenusa? Sabemos que es B minúscula. ¿Y quién es el cateto opuesto? A minúscula. Entonces, por definición, esas 6 son las razones trigonométricas. Para algunos, obviamente, se les va a hacer un poquito complicado aprenderse las razones trigonométricas, pero yo sé que con lo que les voy a enseñar, la mnemotecnia, lo van a aprender bien fácil, va a ser bien fácil, lo van a aprender rapidísimo. Ustedes deben saber más o menos qué cosa es la mnemotecnia. La mnemotecnia es un proceso intelectual que nos permite relacionar o vincular para recordar algo. En este caso, recordar las razones trigonométricas. Entonces, atentos chicos, yo sé que cada uno de ustedes en casita pues han visto lo que son los Teletubbies, ¿no? Los Teletubbies, ¿qué decían? OA, OA, ¿no? ¿Recuerdan, no? ¿Recuerdan todo eso? Entonces, miren chicos, les voy a enseñar justamente con los dibujitos que ustedes veían en televisión de los Teletubbies. Entonces, escribimos así. OA, OA. Y cuando ellos se reían, jiji. Y ponemos H. Y también jiji. Y después, de derecha a izquierda, nuevamente, OA. OA, OA. Ji, ji. Y miren lo que tenemos. Opuesto sobre hipotenusa. Seno. Adyacente sobre hipotenusa. Coseno. Opuesto sobre adyacente. Tangente. Adyacente sobre opuesto. Cotangente. Hipotenusa sobre adyacente. Secante. Hipotenusa sobre opuesto. Cosecante. ¡Qué bonito! Miren chicos, ustedes con esta mnemotecnia lo van a aprender muy bien y lo van a aprender rapidísimo. O también les voy a enseñar otra mnemotecnia. Atentos chicos. So, ca, to, a, socatoa. Miren, otra mnemotecnia tienen acá ustedes, como para que lo puedan aprender rápido. Socatoa. Seno opuesto sobre hipotenusa. Coseno adyacente sobre hipotenusa. Y tangente opuesto sobre adyacente. Profe, ¿y cómo puedo calcular la cotangente, la secante y la cosecante? Al contrario, decimos así. La cotangente, adyacente sobre opuesto. La secante, hipotenusa sobre adyacente. Y la cosecante, hipotenusa sobre opuesto. Entonces, chicos, tienen todos ustedes acá
como para aprenderse bien las razones trigonométricas. Muy bien, chicos. Ahora lo que hemos visto en la parte teórica lo vamos a aplicar en cada uno de los problemas. Problema 1. Me dice calcular R igual secante de alfa sobre la cosecante de beta. Lo primero que tengo que hacer es ver si tengo los datos con lo cual yo puedo trabajar. Observamos. Tenemos dos ángulos, el ángulo alfa y el ángulo beta. Si me dicen la secante de alfa, ustedes saben que la secante, ¿a qué es igual? Hipotenusa sobre cateto adyacente. Hipotenusa sobre cateto adyacente. Y la cosecante de beta viene a ser hipotenusa sobre el cateto opuesto. Entonces tengo los datos. No es necesario calcular ese lado. Por lo tanto, con esos datos voy a trabajar de una vez el problema. Entonces decimos lo siguiente. R es igual. ¿Quién es la secante de alfa con respecto al ángulo alfa? Mire que la secante, vamos a poner acá un costadito. La secante es igual a hipotenusa sobre el cateto adyacente. Y la cosecante de beta es, o de alfa también, que es lo mismo, hipotenusa sobre el cateto opuesto. Muy bien. Secante, hipotenusa, el que está al frente del ángulo de 90 viene a ser la hipotenusa. Entonces acá será 2 raíz de 2. ¿Sobre quién? Sobre el cateto adyacente. ¿Y quién es el cateto adyacente para alfa? El que está a su costadito. El otro es la hipotenusa. En este caso viene a ser 2. Todo eso sobre la cosecante de beta. Y la cosecante es hipotenusa sobre cateto opuesto. Hipotenusa, 2 raíz de 2. ¿Y quién es el cateto opuesto? 2. Muy bien. A ver, ¿qué dicen? ¿Qué dicen ustedes, niños? ¿Son iguales? 2 raíz de 2 sobre 2. 2 raíz de 2 sobre 2. Sí, profe, son iguales. Muy bien. Simplificamos todo. ¿Y cuánto nos queda? 1. Nos queda 1. Profe, qué fácil. Correcto, así, es fácil. Vamos a ver el número 2. Calcular a seno cuadrado de teta más el coseno cuadrado de teta. Con respecto solamente a un solo ángulo. Se sabe que el seno de un ángulo es igual al cateto opuesto sobre la hipotenusa. Y el coseno es cateto adyacente sobre hipotenusa. ¿Correcto? A ver, para el seno, cateto opuesto, 1. Hipotenusa, raíz de 3. Ahí está, que puedo fácilmente reemplazar nada más. El coseno, cateto adyacente, no lo conocemos. Sobre la hipotenusa, que sí se conoce. Entonces tenemos que calcular este lado. Y le vamos a poner X. Le vamos a poner X. ¿Y cómo calculamos X? Aplicando el teorema de Pitágoras. Y ustedes saben muy bien que primero se pone la hipotenusa. Hipotenusa al cuadrado es igual. Raíz de 3 al cuadrado es igual a la suma de los cuadrados de los catetos. X al cuadrado más 1 al cuadrado. El 2 se va con el radical. ¿Y cuánto me va a quedar? Solamente me queda 3.
Y eso es igual a x al cuadrado más 1. Pasa a restar. 3 menos 1, 2. Pero acá tenemos x al cuadrado, ¿correcto? Lo cual significa entonces que x es igual a ¿quién? A la raíz de 2. X es igual a la raíz de 2. Ya tenemos el valor de x que es igual a la raíz de 2. Pero me piden calcular seno cuadrado más coseno cuadrado. Luego decimos lo siguiente. A es igual seno del ángulo θ, cateto opuesto 1 sobre la hipotenusa raíz de 3. Todo eso elevado al cuadrado. Más el coseno. El coseno viene a ser cateto adyacente sobre hipotenusa. Cateto adyacente, raíz de 2 sobre la hipotenusa, que es raíz de 3. Y también elevado al cuadrado. También elevado al cuadrado. Raíz de 1 al cuadrado sigue siendo 1. Raíz de 3 al cuadrado, se elimina el 2 con el radical y solamente te queda 3. 1/3. Más raíz de 2 elevado al cuadrado, se elimina el 2 con el radical y te queda solamente 2. Raíz de 3 al cuadrado, se elimina el radical con el 2 y solamente te queda 3. ¿Correcto? ¿Qué tipo de fracciones son? Fracciones homogéneas. ¿Por qué son fracciones homogéneas? Porque tienen el mismo denominador. Y cuando tienen el mismo denominador o son fracciones homogéneas, se suman los numeradores y se divide entre el denominador que tenemos. ¿Quién es el denominador? 3. ¿Cuántos suman los numeradores? 1 más 2 también será 3. Simplificamos y la respuesta también nos da 1. Muy bien, chicos. Ahí tenemos el problema 2 resuelto. A ver, problema número 3. Nos piden calcular esa expresión. Si analizamos ahí, nos piden el coseno de beta. El coseno de beta viene a ser el cateto adyacente sobre la hipotenusa. Sí conocemos. Su cateto adyacente para beta es raíz de 3. Y la hipotenusa, el que está al frente de 90, es 2. Se conoce. Pero si nos piden calcular la tangente de alfa, sería cateto opuesto sobre el cateto adyacente, que es x. No se conoce. Entonces, para eso vamos a calcular. Ya le hemos puesto ahí x, lo que vamos a calcular. Entonces, presten atención, chicos, porque vamos a aplicar el teorema de Pitágoras. Entonces decimos, ¿quién es la hipotenusa? 2. 2 al cuadrado igual a la suma de los cuadrados de los catetos. Uno de los catetos es x, el otro cateto raíz de 3. Solamente no estamos poniendo sus unidades. Todo eso elevado al cuadrado. 2 al cuadrado es 4. Igual a x al cuadrado más el 2 se simplifica con el radical y nos queda 3. Este 3 pasa a restar al 4. Me queda 1. 1 es igual a x al cuadrado. Tú sabes que esto significa sacarle la raíz. Mejor dicho así, x es igual a la raíz de 1. ¿Y cuánto es la raíz de 1? 1. X es igual a 1. Lo vamos a reemplazar. Ya conocemos todos los lados del triángulo rectángulo. Entonces ahora sí vamos a reemplazar donde me piden calcular lo que es S. 1
todo eso sobre el coseno de beta. ¿Quién es el coseno? El coseno viene a ser para el ángulo beta el cateto adyacente sobre la hipotenusa. Para beta, el cateto adyacente sobre la hipotenusa. Raíz de 3 sobre 2. Que multiplica a la tangente. Pero ¿quién es la tangente? La tangente vendría a ser el cateto opuesto sobre el cateto adyacente para alfa. ¿Quién es el cateto opuesto para alfa? Raíz de 3. ¿Y quién es el cateto adyacente? 1. Muy bien. Entonces ahora, si aplicamos lo siguiente, si abajo hay fracción, arriba también le ponemos fracción. Para aplicar extremos sobre medios. Nos concentramos ahí. Entonces decimos, S será igual 2 por 1, 2 sobre raíz de 3 por 1, raíz de 3 por raíz de 3 entre 1, raíz de 3. Simplificamos. Miren qué fácil. S es igual a 2. Muy bien. Como sabemos, las unidades será 2 metros. Ahora sí, bueno, en este caso no, las unidades se eliminan, ¿no? Las unidades se eliminan y solamente me quedan 2. A ver, chicos, problema número 4. Problema número 4. En el problema número 4 nos piden calcular el seno del ángulo θ. Si θ es ángulo agudo y tangente de θ es 1 sobre la raíz de 2. Entonces, en este problemita hacemos lo siguiente. Ubicámoslo en el triángulo rectángulo. En uno de los agudos le ponemos el ángulo θ. Bien en esta posición o bien en el otro. Voy a ubicarlo acá. Profe, ¿puedo ponerlo arriba? Sí, hijo, no hay problema, lo pueden poner arriba. Entonces, tenemos acá un dato. Me dice que la tangente es igual a 1 sobre la raíz de 2. ¿Y quién es la tangente? La tangente, en este caso el ángulo θ, es cateto opuesto sobre el cateto adyacente. ¿Quién es el cateto opuesto? El que está al frente. Ese es el cateto opuesto. El cateto opuesto. Y tú sabes que la tangente es 1 sobre la raíz de 2. ¿Correcto? 1 sobre la raíz de 2. Cateto opuesto, 1. Y el cateto adyacente es el que está a su costadito. No el otro, porque el que está al frente 90 se llama hipotenusa. Entonces acá será raíz de 2. ¿Correcto? Vuelvo a repetir. El cateto opuesto es el que está al frente del ángulo. El lado que está al frente, entonces será 1. Y el que está a su costadito, raíz de 2. Nos faltaría calcular la hipotenusa para calcular lo que nos están pidiendo, que es el seno del ángulo θ. Le ponemos x. Aplicando el teorema de Pitágoras. X al cuadrado es igual a 1 al cuadrado más la raíz de 2 al cuadrado. Y tú sabes muy bien que es la hipotenusa al cuadrado es igual a la suma de los cuadrados de los catetos. Entonces, x al cuadrado es igual a 1 al cuadrado, 1, raíz de 2 al cuadrado, el 2 se va con el radical y nos queda solamente 2. Sumamos. Tú sabes que esto significa sacarle raíz cuadrada. 1 más 2, obviamente 3. Raíz de 3 es el valor de x. Le ponemos acá raíz de 3. ¿Qué es lo que me están pidiendo calcular? El seno del ángulo θ. Luego, el seno del ángulo θ, que es igual al cateto opuesto sobre la hipotenusa, será igual. Cateto opuesto para el ángulo θ, 1.
Y la hipotenusa, el que está al frente 90, raíz de 3. Pero no lo vamos a dejar ahí, lo vamos a racionalizar. ¿Y qué significa racionalizar? Eliminar el radical que está en el denominador. ¿Y cómo lo hacemos? De la siguiente manera. En el numerador y en el denominador lo vamos a multiplicar por la raíz de 3. O sea, 1 por la raíz de 3 sobre raíz de 3 por la raíz de 3. 1 por raíz de 3, raíz de 3. Raíz de 3 por la raíz de 3 nos queda raíz de 9. Y la raíz de 3 sigue quedando en el numerador. Y la raíz de 9, ¿cuánto va a ser la raíz de 9? 3. La respuesta para el seno del ángulo θ ya racionalizado sería raíz de 3 sobre 3. Profesor, no entiendo. Lo que estoy haciendo acá es racionalizando. Para no dejar el radical en el denominador, lo que hacemos es multiplicar tanto al numerador como al denominador por la raíz de 3. Si acá hubiera sido raíz de 2, multiplicábamos por la raíz de 2. Pero en este caso entonces sería 1 por raíz de 3 en el numerador, en el denominador raíz de 3 por raíz de 3, y tendríamos lo siguiente: 1 por la raíz de 3, raíz de 3. Raíz de 3 por la raíz de 3 significa raíz de 9, ¿no? Entonces, arriba queda raíz de 3, raíz de 9 en el denominador viene a ser 3. La respuesta, raíz de 3 sobre 3. Problema número 5. Ahí, chicos, prestando atención. Si el ángulo θ, dice, es un ángulo agudo, para el cual se tiene que el seno del ángulo θ es igual a 5 sobre 13. Calcule esa expresión. ¿Qué es lo primero que vamos a hacer? El triangulito, que ya lo tenemos ahí hecho. ¿Cuál es el siguiente paso a seguir? Ubicar el ángulo θ en cualquiera de los ángulos agudos. No acá, porque este es 90 grados, sino en cualquiera de los ángulos agudos. Entonces, ubicamos el ángulo θ en cualquiera de los agudos. Puede ser arriba o también puede ser en esa posición. Vamos a ponerlo en esta posición, ¿ya? Vamos a ponerlo. Para cambiarlo como el ejercicio anterior. A ver, ahí está el ángulo θ. Y sabemos que su cateto opuesto es el que está al frente. Y el que está a su costadito del cateto adyacente, y al frente de 90, la hipotenusa. Y acá me está diciendo lo siguiente. Seno de θ es igual a 5 sobre 13. Pero el seno, ¿quién viene a ser? El cateto opuesto sobre la hipotenusa. ¿Quién es el cateto opuesto? 5. ¿Quién es la hipotenusa? 3. Asumimos de esa manera. Entonces, el cateto opuesto, el que está al frente del ángulo θ, viene a ser 5. ¿Qué debería ser? 5K, ¿no? O 13K, pero como al final se van a simplificar, solamente vamos a poner el 5. Y la hipotenusa, el que está al frente 90, 13. El otro cateto no lo conocemos. ¿Pero es necesario calcularlo? Sí. Entonces le vamos a poner X. Aplicamos el teorema de Pitágoras justamente para hallar X. Decimos, la hipotenusa 13. 13 al cuadrado es igual ¿a quién? A 5 al cuadrado más X al cuadrado. ¿Cuánto es 13 al cuadrado? 169. 5 al cuadrado, 25. Más X al cuadrado. 25 pasa a restar a 169 y me queda 144. 144 es lo que queda. Es igual a X al cuadrado.
Pero tú sabes muy bien que esto significa sacarle raíz cuadrada. X será igual a la raíz de 144. ¿Y cuánto es la raíz de 144? Viene a ser 12. X es igual a la raíz cuadrada de 144, que es 12. Tenemos el valor de X. Le ponemos acá 12. Ahora sí, calculamos lo que nos pide. Luego, puntos, E es igual 5 veces la secante del ángulo θ. ¿La secante quién es? Hipotenusa sobre cateto adyacente. Hipotenusa sobre cateto adyacente. 13 sobre 12. Menos la tangente del ángulo θ. Cateto opuesto sobre cateto adyacente. ¿Y quién es el cateto opuesto? 5. ¿Quién es el cateto adyacente? 12. E es igual. ¿Qué tipo de fracciones tenemos acá? Homogéneas. Por lo tanto, primero vamos a efectuar 5 por 13. Viene a ser 65. 65 sobre 12 menos 5 sobre 12. Ya sabemos que son fracciones homogéneas, por lo tanto, solamente ponemos un solo denominador, que sería 12. Y restamos 65 menos 5, 60. 60 entre 12, ¿cuánto es? Nos quedará 5. Problema número 6. Calcular la tangente de alfa si se tiene que alfa es ángulo agudo y coseno de alfa es igual a 1/2. Lo primero que hacemos, el triangulito. El otro paso a seguir es ubicar el ángulo alfa en cualquiera de los ángulos. Ahora lo voy a poner en esta posición. Profesor, ¿es lo mismo que ponerlo en el otro lado? ¿En el otro ángulo? Sí, es lo mismo. ¿Va a salir la misma respuesta? Correcto, va a salir la misma respuesta. Entonces decimos el coseno con el dato primero. Coseno de alfa es igual a 1/2. Pero ¿quién es el coseno? El cateto adyacente sobre la hipotenusa. Cateto adyacente 1, hipotenusa 2. Tú sabes que al frente 90 está la hipotenusa. Ahí será 2. Y el cateto adyacente es el que está a su costadito. Y eso será 1. Nos falta calcular el otro cateto, que es para el ángulo alfa el cateto opuesto. Aplicamos el teorema de Pitágoras. Hipotenusa al cuadrado, 2 al cuadrado es igual a la suma de los cuadrados de los catetos. 2 al cuadrado es 4. 1 al cuadrado sigue siendo 1 más x al cuadrado. Este 1 pasa a restar hacia el otro lado y queda 3. X cuadrado es igual a 3. Pero tú sabes muy bien que me piden x. Y significa esto la raíz de 3. X es igual a la raíz de 3. Luego, calculamos lo que pide. ¿Qué es lo que nos están pidiendo? La tangente. La tangente del ángulo alfa. ¿Pero quién es la tangente? Cateto opuesto sobre el cateto adyacente. Ya tú con tu OA lo tendrás que aprender muy bien, o con el SOHCAHTOA. ¿Quién es el cateto opuesto? El que está al frente, el lado que está al frente del ángulo alfa, que sería raíz de 3. ¿Y quién es el cateto adyacente? El que está a su costadito. Porque el otro, el que está al frente, es la hipotenusa. El que está a su costadito es 1. Sería 1. Entonces, la respuesta, raíz de 3 entre 1, sigue siendo raíz de 3. Muy bien, chicos. Ahí tenemos la resolución del problema número 6.